Ya. Bueno, chicos, lo primero, saludarlo hoy día. Yo tengo un día de lluvia, frío acá en el sur, así que medio abrigadito. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Quiero comprobar eso. ¿Ya? Sí, creo que lo escucho bien. Ya. Hoy día vamos a hablar de dirección y control en la parte administrativa de la empresa. ¿Ya? Eh, espérenme un poquito, espérenme un cachito. Corté la grabación de la clase sin querer, así que voy a partir de nuevo. Espérenme un cachito. Ahí sí. Eh, Vamos a hablar de dirección y control, ¿ya? Eh, en cuanto a cómo deben ser las maneras de dirigir una empresa y en cómo a cuánto se deben controlar los procesos de esta, ¿ya? Así que vamos a partir con dirección administrativa o dirección empresarial, ¿ya? La dirección es la aplicación de los conocimientos, ¿ya? De los conocimientos que uno tiene del mercado, de los conocimientos que uno tiene de la empresa, de los conocimientos que uno tiene del área en el que se está desarrollando la empresa, en la toma de decisiones. Eh, Ahí sí, está haciendo un eco. De manera apropiada para alcanzar los objetivos de una organización. La responsabilidad más importante del administrador, ¿ya? De quien dirige una empresa, es la toma de decisiones, ¿ya? Toma de decisiones que se hace con todo lo que hemos visto anteriormente de la planificación, las herramientas de planificación, ¿no es cierto? Que eran la carta Gantt, la graficación de los procesos, que son los flujos, los diagramas de flujo, la administración del tiempo, ¿no es cierto? Y los presupuestos. La importancia que tiene la dirección, ¿no es cierto? Es que pone en marcha los lineamientos que se establecieron durante la organización, o sea, perdón, durante la planeación, ¿cierto? Durante la planificación y la organización de esta. ¿Ya? Acuérdense que yo organizo la planificación con todas las herramientas que hemos mencionado anteriormente. A través de ellas se logran las formas de conducta, de proceso, de reacción o de acción más deseables en los miembros de la estructura organizacional, es decir, en los empleados, ¿no es cierto?, en el recurso humano que tenemos en la empresa. La dirección eficientemente es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en la actividad, de la productividad. Aquí es donde entra todo eso que hablamos en, ¿no es cierto?, en la planeación en la dirección por objetivos, en la planeación por objetivos, en integrar al personal de la empresa en los procesos, ¿no es cierto?, y en la planificación. Su calidad se ve reflejada en el logro de los objetivos, la implementación de los métodos de organización y la eficacia de los sistemas de control. Es decir, cuando yo logro los objetivos que me propuse en la planificación, ¿no es cierto? A través de todas las herramientas que utilicé, significa que la dirección que se tomó en la toma de decisiones fue la correcta. Y a través de ella, de la dirección, se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. ¿Ya? Si se fijan, es un poquito de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero explicado en forma de la toma de decisiones en la parte de la dirección, desde la parte administrativa, ¿no es cierto?, del administrador o quien comanda la empresa. Motivación es la disposición de emplear grandes niveles de esfuerzo para alcanzar las metas de la organización a condición de que la capacidad del esfuerzo satisfaga alguna necesidad individual. Es decir, yo tengo que ser capaz, ¿no es cierto?, de generar la motivación en el grupo humano que estoy liderando para que cada uno a su vez se sienta contento o satisfecho con la acción que está realizando para lograr las metas de la empresa,
pero adoptadas como si fuesen propias. En un sentido, hacerlos identificarse con el hecho de que las metas de la empresa son en beneficio para todos. La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, a lograr la meta, a alcanzar, ¿no es cierto?, estas metas, de acuerdo con los estándares o patrones esperados, es decir, las normas de conducta que se esperan de los distintos miembros de la organización. ¿Ya? Es difícil motivar si no logro comunicar bien, y ahí volvemos a la parte de la comunicación, si no logro comunicar bien el por qué quiero desarrollar las metas y objetivos que se planificaron en un principio para la empresa. Es por eso que es tan importante mantener los diálogos jerárquicos desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, ¿ya? Es decir, desde los jefes a los empleados y desde los empleados a los jefes. Siempre en un nivel, ¿no es cierto?, de respeto, ¿no es cierto?, pero también de escucha, ¿ya? Ser capaces de escuchar lo que unos tienen que decirles a los otros. Hay distintos estilos de dirección, ¿ya? No quiero decir que algunos sea mejor que otro, pero algunos son más antiguos, algunos son más modernos, algunos son más elásticos, algunos son más rígidos. Pero aquí vamos a ver algunos de los principales, ya que de hecho hay varios más, pero vamos a ver algunos en cuanto a el liderazgo, ¿ya? Hay otros tipos de organización que se ven desde el tipo del esquema de la empresa, pero esto lo vamos a ver desde el punto de vista del liderazgo, el tipo de liderazgo que está generando esta dirección, ¿ya? Estilo autocrático es donde el jefe impone las normas y me quedó voy a tener que mover eso ahí, pero impone sus normas y condiciones sin consultar con sus subordinados y es él, el jefe, quien diseña, planifica, asigna el trabajo. El grado de autoridad es muy elevado y suele generar ambientes de trabajo tensos, ¿ya? Para describirlo de otra manera, es ese tipo de jefe que dice, si yo no estoy aquí y no les digo qué hacer, nada funciona. ¿Ya? Y es el jefe que está todo el día encima supervisando las acciones y las contracciones. El tipo de jefe que no delega, el tipo de jefe que dice, aquí se hace lo que digo yo. Por eso se llama estilo autocrático. Si ustedes me preguntan, es un estilo bastante antiguo de dirección de empresas que genera más problemas que soluciones. ¿Ya? Precisamente por generar ambientes de trabajo tensos, ¿no es cierto?, donde los empleados no se sienten parte de la empresa. Estilo paternalista, ¿ya? Establece una actitud protectora con los subordinados, interesándose por sus problemas. No obstante, es el jefe que toma las decisiones y ejerce la máxima autoridad. Este tipo de jefe o de dirección, ¿ya?, o de liderazgo empresarial, es el que podríamos ver en una familia con un papá que a lo mejor es cariñoso, pero al mismo tiempo autoritario, ¿ya? Es el tipo de jefe que, si bien los empleados lo quieren, no deja de hacer las funciones en forma normal porque tienen que hacerse como él dice, ¿ya? Es distinto del autocrático porque el autocrático ejerce autoridad mediante generalmente el miedo, en cambio este ejerce la autoridad, que es muy parecida, pero mediante esta actitud de padre o de madre, porque también puede ser hoy en día que la parte del liderazgo de la empresa se ha visto por una mujer. Es normal tener jefas mujeres o tener jefes hombres, pero el estilo se llama paternalista por libro, ¿ya? Pero en el fondo es como de figura autoritaria familiar, por ponerle otro nombre para que no suene tan machista. El estilo laissez-faire. El jefe no interviene en las decisiones, no motiva, no da instrucciones de trabajo, deja libertad de actuación a los empleados, los cuales realizan libremente su trabajo tomando sus propias decisiones.
Este tipo de dirección conduce generalmente a un, bueno, sí, no sé, quizás, tal vez, ¿por qué? Porque hay un desconcierto en cuanto al personal, al no estar bien definidas las pautas del trabajo, ¿ya? Eh, en algunas partes funciona bien, ¿ya? Pero sobre todo en empresas de ambiente creativo, donde los departamentos están más separados, pero en general, para una empresa normal, no es un tipo de dirección muy eficaz, puesto que al final cada una de las personas termina haciendo lo que quiere, ¿ya? Estilo democrático. El directivo mantiene un equilibrio entre autoridad, porque da las orientaciones, marca las pautas, da el esquema, pone las reglas, y la libertad de los empleados que participan en la toma de decisiones. Contribuye a crear un clima agradable de trabajo, aunque no siempre es el más eficiente. ¿Ya? Eh, ¿Por qué no es siempre el más eficiente? Porque, a ver, se los voy a explicar con un ejemplo. Imaginemos que tengo 100 personas y esas 100 personas votan que 2 más 2 es 3. Y hay una sola persona que dice que 2 más 2 es 4. La mayoría votó, se llegó a un acuerdo. La gran mayoría está de acuerdo en que 2 más 2 es 3. Pero ¿está eso correcto? ¿Ya? Entonces también hay que tener cierto grado de control aún cuando se deje participar en las decisiones a todo el personal. ¿Ya? Tratar de llevar por el lado de las opciones que se consideran más correctas. ¿Ya? El estilo institucional. El directivo se adapta a la situación de trabajo, es un buen comunicador, es tolerante, con confianza en sus colaboradores, que procura fomentar la participación y sabe recompensar el trabajo realizado. Este es uno de los mejores estilos, ¿por qué? Porque permite que el trabajo se haga en forma armónica a través de los miembros del equipo y las direcciones de trabajo siempre quedan claras. ¿Ya? Adecuación del estilo de dirección a cada situación, ¿ya? Muchas veces el líder debe modificar su forma de actuar según sea la situación, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos recién del sistema democrático, obviamente el líder, si ve que se está tomando una decisión que no es la correcta, debe tratar de modificar el estilo de dirección, ya sea al institucional o quizás un poquito más autocrático, sin caer en el jefe autocrático, pero sí dar a entender de que las opciones no son las correctas. Aquí hay otro ejemplo. El estilo directivo, cuando los subordinados tengan poca habilidad para realizar la tarea. Otro es el estilo orientado de logro, cuando los subordinados muestran mucha habilidad para realizar una tarea, además de madurez de los subordinados, es la variable que define la situación. Explico cada una. En el estilo directivo, cuando los subordinados tienen poca habilidad para realizar la tarea, es el líder quien debería de manejar las habilidades para la realización de la tarea, ya que es él el que la está proponiendo, el que tiene que dar las indicaciones de cómo realizar lo planeado. ¿Ya? En cambio, en el estilo orientado al logro, es cuando los subordinados tienen muchas habilidades, inclusive más que el mismo líder, ahí el líder tiene que llevarlos a actuar por sí mismos en la persecución de la planificación. Entonces ahí tiene que irse adaptando, según la situación, el estilo de dirección. ¿Ya? Liderazgo y dirección. ¿Ya? Vamos a entender qué es la diferencia. Liderazgo es la capacidad para coordinar un grupo y motivarle para que consiga los objetivos de la organización, del líder del grupo y de los miembros del grupo. O sea, es saber manejar a los componentes del grupo.
El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. ¿Ya? ¿Por qué evaluar? Porque yo también tengo que ser capaz, como líder, de determinar quiénes son los que tienen las distintas habilidades que me permitirán llevar al grupo a desarrollar la actividad. Como por ejemplo, determinar que tengo uno de mis integrantes que es experto en hacer planificaciones en cuanto a tiempo, entonces les digo a él que haga las cartas GAN y las distribuciones de tiempo, y tengo a otro que es experto en determinar las líneas secuenciales de un proceso, y por lo tanto le digo a él que se preocupe de hacer los flujogramas de procesos de la planificación. En el fondo, saber a quién delegarle cada una de las actividades. Dicen que el liderazgo es algo innato, que se nace líder. Hasta cierto punto es verdad, pero los rasgos, la personalidad, las características físicas o intelectuales que se dicen que distinguen a los líderes de los que no lo son, se pueden cultivar. ¿Ya? Una persona que a lo mejor no tiene desarrolladas sus capacidades de liderazgo puede poner sus esfuerzos en desarrollarlas. ¿Ya? Hay una película muy bonita que habla sobre el rey de Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial, el rey Jorge, que él tenía problemas de tartamudez y tenía problemas de timidez al momento de hablar con más gente. Y durante la película toma clases de dicción y de vocabulación para poder dirigirse a la nación y dar el discurso cuando Inglaterra entra en la Segunda Guerra Mundial. Es muy bonita, se llama El Discurso del Rey. Se las recomiendo si no la han visto, porque eso habla muy bien de cómo una persona puede trabajar para transformarse, ¿no es cierto?, en un líder. ¿Ya? Finalmente, la dirección, en el fondo, es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones de manera apropiada para alcanzar los objetivos de la organización, y para la discusión de este papel se debe saber cómo es el comportamiento de la gente, lo que decía recién de la evaluación del grupo, como individuo y como grupo, para poder saber cómo determinar las acciones que cada uno de los miembros de la organización deba desarrollar. ¿Ya? Eso es en cuanto a la dirección. Ahora vamos a hablar de los tipos de control administrativo dentro de una empresa. ¿Qué es un control? Esto ya es cambiando de tema. Vimos dirección, ¿no es cierto? Vimos liderazgo. Y ahora vamos a ver cómo yo puedo controlar las situaciones que ocurren dentro de la empresa, ¿no es cierto?, para que se lleven a cabo las tareas. ¿Ya? Recuerden que todo lo que estamos pasando hasta ahora va de la mano con la planificación. ¿Ya? ¿Qué es un control? Control es un proceso sistemático que regula las actividades organizacionales para hacerlas consistentes con las expectativas establecidas en los planes, metas y estándares de desempeño. Cuando yo digo que es sistemático, es que es regular, normado y controlado, ¿ya? Para regular que las actividades organizacionales, es decir, las actividades dentro de la empresa, ¿no es cierto?, hacerlas consistentes, eso quiere decir que sean realmente lo que se tiene que hacer para lograr el objetivo, con las expectativas, es decir, con lo que se quiere lograr, que son los planes, metas y estándares de desempeño. ¿Ya? Entonces, en el fondo, control es cómo yo voy viendo, cómo yo voy midiendo, cómo yo voy verificando que se vaya cumpliendo el plan establecido. ¿Ya?
esta planificación que hice a través de una carta Gantt en la que instalé procesos, que hice los flujogramas, a la cual le hice una planificación de tiempo, le asigné un presupuesto y le di una línea de liderazgo, ¿no es cierto? ¿Cómo yo controlo que esto se cumpla? ¿Ya? Hay tres tipos de control, ¿ya? El control previo o preventivo, el control concurrente y el control correctivo, ¿ya? El control previo o preventivo es el que trata de prevenir los problemas de manera anticipada. Ejemplos son validaciones de sistemas de información, políticas y procedimientos para restricción de usuarios, bloqueos de cuenta, etcétera. En el caso de una planificación más sencilla, como vendría siendo lo de nosotros, obviamente primero validar la información con la que estoy haciendo mi planificación, verificar que todos los datos sean verdaderos. Pero, por ejemplo, también el hacer los flujogramas o diagramas de flujo con los procesos que quiero lograr, indicando las problemáticas que pudiesen aparecer para así estar preparados para ella. ¿Ya? Otra forma de control preventivo es la verificación del funcionamiento de las maquinarias, chiquillos. O sea, yo cuando controlo de que los equipos en una cocina estén funcionando o que tengan una garantía o que se haga un buen uso de ello o que le hago las mantenciones, eso es un control preventivo de acción, ¿ya? Más que administrativo. Pero en la parte administrativa es principalmente prevenir, prever, ponerse en el caso de los problemas que pudiesen ocurrir a futuro. El control concurrente es el que tiene lugar mientras se desarrolla la actividad, ¿ya? Permite a la administración corregir los problemas en el momento, antes de que se torne peligroso o muy costoso. También se le conoce como control sí o no o como proceso de transformación. Asegura que los planes se cumplan a la cabalidad sobre la marcha. Es decir, yo aquí controlo mientras se realiza lo que planifiqué. A diferencia del anterior, que son controles antes de realizar, ¿no es cierto?, la planificación, para que no ocurran problemas durante la planificación. Y en este es cuando controlo durante la planificación para que no aparezca un problema durante. ¿Ya? Preventivo antes, concurrente durante. ¿Ya? Y el control correctivo o posterior es el basado en la retroalimentación, pues tiene lugar después de que haya ocurrido un problema. Este es al que no queremos llegar. Ojalá que no pase, pero si pasa, ¿ya? Hay que hacer una retroalimentación al respecto, es decir, determinar por qué ocurrió el problema para que este no vuelva a ocurrir. La principal desventaja, perdón, es que se realiza cuando el daño ya está hecho, porque es algo que no preveí, no lo vi cuando hice los controles preventivos y no lo detecté durante los controles eh, concurrentes, ¿ya? Entonces, este es el que no queremos que pase, el que no queremos hacer. Pero si llegase a ocurrir, lo que hay que hacer es hacer un levantamiento de información con respecto al error cometido o al accidente cometido o a la situación que aconteció que impidió el normal desarrollo de la planificación y determinar las causas para que esto no vuelva a ocurrir. Y ojalá, a través de esto, generar un control preventivo o concurrente para que en el antes o en el durante de otra planificación o de la misma planificación no vuelva a ocurrir. ¿Ya?
Generalmente este tipo de problemas nos desvía del plan inicial, por eso los queremos evitar a toda costa. Ya, aquí hay un videito, pero lo vamos a ver después porque vamos a sacar las conclusiones primero y vamos a ver un pequeño video que dura 5 minutos. Cuando se interviene la gestión con instrumentos de control, estos están presentes durante todo el proceso de entrega de valor. La evaluación periódica de los controles es indispensable para determinar el nivel de eficacia de estos con respecto a los riesgos que se están mitigando. El control de gestión y sus categorías según el momento en que se realizan difícilmente van a ir separadas unas de otras, ya que en todas las organizaciones se tendrán que ejecutar las tres formas de control: concurrente y el que no queremos que pase, que es el correctivo. Las excepciones a los controles establecidos dentro de la organización es un tema que se debe evitar, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe evitar? El no hacerlos. La estandarización y calidad de los productos y servicios depende del cumplimiento a cabalidad de las políticas y procedimientos planteados, ¿ya? Ahora vamos a ver un pequeño video de resumen, ¿ya? Que lo tengo aquí, ya descargado, perdón. Y lo vamos a ver. Control, este de acá es. Que se me demora en abrir. Perdón por eso. Ahí está. Computador que ya está viejito. Control. Proceso administrativo. Control administrativo. No. Autocontrol. Chiquillos, corríjame. ¿Se ve el video o no se ve el video? Perdón. Para arreglarlo al No, tiro. profe, no se ve. Ya, me tincó. Déjenme arreglarlo un poquitito. Vamos a arreglarlo. Buen día, jefe. ¿Quería verme? Hola, Pepe. Quiero preguntarte si conoces estos conceptos. Riesgo. Control. Proceso administrativo. Control administrativo. No. Autocontrol. Planes de mejoramiento. Jefe, no tengo idea. Pepe, es mi responsabilidad como jefe explicártelos entonces. Riesgo es la oportunidad para que se materialice un evento que pueda generar un impacto negativo en el logro de los objetivos de la empresa. Por ejemplo,
inadecuada atención de los clientes, sanciones por entes externos, accidentes de trabajo, retrasos en ejecución de proyectos. Control es un conjunto de acciones, mecanismos, actividades, procesos y estructuras definidos por la organización para prevenir que ocurran riesgos o reducir sus consecuencias. Tipos de controles. Controles preventivos. Actúan sobre la probabilidad de que ocurran los riesgos, es decir, sobre las fuentes de riesgo. Por ejemplo, ingreso con acceso restringido, pagos con firmas autorizadas, acceso limitado de personal, aplicación de instructivos y los procesos de mantenimiento preventivo de equipo. Controles correctivos permiten corregir desviaciones, prevenir su materialización de nuevo, actuando sobre la consecuencia. Por ejemplo, elaboración de un procedimiento para corrección de errores automáticos en el registro de las transacciones contables, actualización de procedimientos y desarrollo de investigaciones administrativas. Planear. Determinar los objetivos que van a seguirse y las acciones que se van a tomar para conseguirlos. Organizar. Establecer las actividades y las responsabilidades de acuerdo con el rol y el perfil de cada integrante del equipo de trabajo. Ejecutar. Ejecutar las actividades definidas en las etapas de planeación y organización, es decir, desarrollar las tareas. Controlar. Monitorear lo que se está haciendo, verificar que las actividades desarrolladas estén alineadas con lo acordado en la planeación. Esto es llamado control administrativo. Ejecuta cuando se desarrollan acciones necesarias que garanticen que las tareas definidas en el plan cumplan lo acordado. Es por eso que las etapas de planeación, organización, ejecución y control deben cumplirse oportuna y responsablemente. Capacidad que tiene una persona para controlar sus emociones y no dejar que éstas afecten el desarrollo de sus actividades personales y laborales. Responsabilidad, compromiso, autonomía, liderazgo, autoevaluación e innovación son condiciones que hacen posible la cultura de autocontrol. Es un conjunto de acciones correctivas orientadas a la atención de las causas de las desviaciones de lo ejecutado frente a lo planeado. Ahora entiendo. Dichas acciones permiten prevenir los riesgos, detectarlos y proteger la empresa contra posibles pérdidas. Muy bien, Pepe. Veo que ahora tienes claridad sobre los conceptos que te he transmitido. Los jefes somos los responsables de ejecutar y controlar. Ya. Bueno, la idea en general con respecto a lo que hemos visto hasta ahora es entender mejor, resumidamente, los procesos de la planeación y lo que se quiere lograr con ellos. Una cosa importante que vimos con este video era de que ahí vemos un tipo de liderazgo en la que el jefe trata de averiguar los conocimientos que tiene el empleado para determinar si lo tiene que informar, corregir o alinear con las ideas que quiere seguir la empresa. Lo otro bueno que vemos es que el empleado contesta sinceramente porque hay confianza con el jefe, ¿no es cierto? Y le indica que tiene cierto desconocimiento con respecto a lo que se quiere hacer o las terminologías por las cuales le está preguntando, y eso genera un diálogo interactivo en el cual, ¿no es cierto?, se le explica
lo que se quiere lograr, y eso genera también una retroalimentación dentro del empleado, lo cual genera de que funcione de mejor manera todo el proceso dentro de la empresa. Coloqué este video porque es bastante explicativo para que se entienda cuál es la idea de todo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿ya? Así que chicos, en cuanto a contenidos, lo dejo hasta aquí hoy día y ahora me quedo para responder todas las dudas o consultas que tengan hasta el momento.